ustedes vean más cosas. Pero en fin, bueno, vamos a empezar porque si no se nos hace noche y ustedes Otra, tienen ajá, otra otra clase, clase. ¿no? Sí, Listo, me avisan si pasan o no. Si se dan cuenta, hemos seguido tanto en toxicología como en sanidad más o menos aspectos semejantes, ¿ok? Hoy nos toca ver el primer tema del bloque 3. Ya estamos terminando. Me faltaría otro tema de ese bloque porque nada más vamos a ver dos temas en ese bloque y dos temas del bloque último, del bloque final, que es el bloque 4 para sanidad. Y también para toxicología nos faltarían también cuatro temas por dar. Entonces, después de ese nos faltarían tres, perdón, con en sanidad y nos faltarían en toxicología uno, dos, sí, todavía cuatro. Vamos un poquito atrasados, pero sí terminamos equipos, sí terminamos. Bueno, entonces, hoy vamos a ver las enfermedades causadas por los alimentos. Esto entra sí o sí obligatoriamente dentro de los conceptos de sanidad e inocuidad porque toda la norma 251 que ustedes van a ver en el siguiente semestre se refiere precisamente a prevenir que esto pase. Ajá. Lo que no queremos nosotros que pase es que tengamos una enfermedad causada por alimentos. Para eso, obviamente, se tienen que prevenir los manipuladores, los utensilios, el área de la cocina donde se expenden alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso viene dentro de la norma 251. ¿Qué es lo que yo me he dedicado a darles a ustedes? Conceptos generales que apuntalen lo que van a ver en la norma para que de ahí ya se desglosen y vean qué tienen que hacer de higiene, qué tienen que hacer de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no me metí esos rubros. Ok. Las enfermedades causadas por alimentos, básicamente en este aspecto, se va a considerar un peligro biológico. Es decir, que el principal grupo ¿cómo se llama? De microorganismos que van a producir esos peligros biológicos están dentro del área de la microbiología. Ahorita vamos a ver cuáles son. Am, con especial atención, uno de los grupos de los que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva van a ser las bacterias. Estas son las que más peligro pueden ofrecer a las personas para provocar una enfermedad de transmisión por alimentos. Obviamente, estas bacterias, como son multifacéticas, quiero decir que viven en muchos multiambientales, eso es lo que quise decir. Y bueno, también multifacéticas porque hay muchas bacterias de diferentes tipos que van a comportarse, van a tener tipos de reproducción, etcétera, etcétera, muy amplios que existe, parece, según lo que se reportaba en la bibliografía, solamente un cuarto del grupo de bacterias conocemos. Eso quiere decir que hay muchísimas más desconocidas. Y entonces eso ofrece un panorama, por un lado, para revisar más a fondo y meterse más al estudio de las bacterias y quién sabe y pudiéramos encontrar una bacteria desconocida y nueva. Normalmente se van a encontrar en el agua, en el aire, en el suelo, obviamente en las personas y en los animales, y la mayoría son perjudiciales. No quiero decir que todas, porque hay muchas de las cuales transformamos o nos sirven para transformar, por ejemplo, la leche en yogurt o en algunos otros productos que nos van a ayudar más que perjudicarnos. Obviamente, para que ellas crezcan, van a tener que existir ciertos factores determinantes para el crecimiento, que si ustedes se acuerdan, esto tuvimos que haberlo visto en microbiología porque hablamos de las bacterias. Luego, entonces, algunos aspectos que vamos a ver hoy
ya los vieron en microbiología y espero que se acuerden. ¿Quiénes entran entonces dentro de este grupo de peligros o riesgos biológicos? Van a entrar entonces las bacterias y dentro de las bacterias tenemos las más relevantes que son patógenas como Bacillus, Campylobacter, los Clostridiums, Escherichia, Listeria y Salmonella y Estafilococo y Vibrio cólera. Eso las vamos a desglosar un poquito más adelante, pero son los géneros más, más considerados como patógenos en este caso o los más relevantes. Tenemos otro grupo que es el de los virus, que es un poquito menos, no quiero decir patógenos, pero son un grupo menos que puede provocar las enfermedades de transmisión alimentaria. Dentro de ellos, el norovirus y los virus de la hepatitis son los que nos pueden estar causando problemas de enfermedades de transmisión alimentaria. Hay parásitos que definitivamente siempre van a estar con nosotros y otros que los vamos a adquirir cuando consumimos alimentos también. Y algunos priones, que los priones no es otra cosa más que secuencias de proteínas que no están formados como tales, pero estos priones también son altamente patógenos. Son como fracciones de las proteínas que no terminan de ser proteínas o globulares o de tipo proteasas, o sea que no están perfectamente definidos, sino que nada más al ser secuencias de aminoácidos forman fracciones de proteína y estos son denominados priones porque no terminaron de conformarse como una proteína y normalmente esos tienen, por eso se dice un mecanismo de acción atípico y básicamente pueden estar causando encefalopatías y de aquí es el tipo, uno de los ejemplos clásicos es el de las vacas locas, porque básicamente se va a ubicar dentro del cerebro de las vacas. Adicionalmente, a los tipos de patógenos, obviamente tendrían que estar existiendo una serie de factores que los promuevan, que promuevan su crecimiento, que promuevan su proliferación, que promuevan su aumento. En este caso, la presentación de esta ETA o enfermedad transmitida por alimentos se va a deber a múltiples factores, dentro de los que existen son condiciones intrínsecas y extrínsecas, eso quiere decir características propias del patógeno y características propias del medio ambiente y del hospedero también. Uno que se debe de considerar muchísimo es la actividad del agua, porque si bien lo pudieron haber visto en bromatología 1, la actividad del agua es uno de los factores que promueven el crecimiento de bacterias. El pH, que no es otra cosa más que el potencial de oxidorreducción, también es un factor importante para que crezcan, ya que definitivamente vamos a tener bacterias segmentadas según el tipo de pH en el que ellas crezcan. Vamos a tener una conductividad, vamos a tener una composición del nutriente con especial atención a las proteínas, obviamente los movimientos de temperatura y el tiempo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos transformar un sustrato como es la leche a un yogur, que es una lástima que no lo hayamos hecho. Creo que nada más hicimos queso, entonces yo les di broma 2, ¿verdad? Porque hicimos queso. No, maestra. No, Ah, nos no. dio broma uno. Ah, entonces nos quedamos con los jabones, ¿verdad? Si ustedes hicieron jabones. Sí. Bueno. Pues qué lástima. Si yo les hubiera dado broma 2, hubiéramos hecho exactamente una transformación
nos hubiéramos metido a lo que es la transformación de lácteos para hacer helados, para hacer yogurt, para hacer queso y no sé qué otra cosa, Ani, ¿qué otra cosa hicimos? No, pues Ani no está en la línea. Ok, pero hicimos queso, hicimos yogurt, hicimos helado y me falta hacer mantequillas también con leche. Bueno, pero hubiéramos hecho el proceso de transformación y en ese proceso de transformación, evidentemente, juegan mucho la composición del nutriente, la temperatura y el tiempo. Y ahorita se los explico de manera muy general. ¿Cómo empieza una enfermedad de transmisión alimentaria? Fíjense que básicamente va a comenzar con algo que se denomina brote. El brote de ETA es un episodio en el cual dos o más personas presentan una enfermedad similar después de ingerir alimentos, incluidas bebidas del mismo origen, y donde la evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio implica a los alimentos como vehículos de la misma. Eso quiere decir que un brote puede nacer en un mismo sitio y dos o más personas tienen que estar afectados por este factor en este caso. Este brote normalmente se lleva en un tiempo específico y desconocemos, el problema siempre va a ser quién es el caso índice, quién pudo haber sido o el que lo provocó o el que empezó a contagiar. Hablamos de brote de ETA cuando alguna persona se puso a manipular alimentos en un grupo de 5 o 6 personas que pudieron haberlo hecho, pero que no tomó las debidas precauciones preventivas para la limpieza y preparación de los alimentos. Obviamente los que se infectan son los casos, pero el caso que nos importa casi siempre buscar es el caso índice. Ahorita vamos a ver qué otros componentes va a tener este brote. ¿Cuántos tipos de brotes podemos encontrar? Vamos a encontrar un brote de fuente común que va a ser el resultado de un grupo de personas expuestas a una fuente común, que es lo más común y corriente, por decir. Un brote familiar de ETA cuando dos o más personas conviven o están en contacto y presentan una enfermedad similar. Y un brote propagado, que es el que no tiene una fuente común, sino que la diseminación se realiza de persona a persona y no necesariamente conviven en el mismo lugar o se infectaron en el mismo sitio. Adicionalmente, también vamos a tener quién es el caso de ETA, que es de la enfermedad transmitida por alimentos, y es la persona que ha enfermado después del consumo de alimentos o bebidas, y o puede ser también un conglomerado, que es un grupo de personas que también fueron, que en un periodo particular y en un área específica, pues también tuvieron esa enfermedad. Eso quiere decir que vamos a tener al caso o vamos a tener un grupo de personas o vamos a tener un brote familiar, etcétera, etcétera, depende de la situación de cómo se está presentando el brote. El ejemplo que siempre se me ocurre es que ustedes fueron a una fiesta, fueron a una boda, puede ser una, otro, y que ahí se contaminaron o ahí se provocó ¿cómo se llama? Los efectos de ETA. O también sucedió o pasó, porque eso también ya nos pasó a nosotros en el comedor de alguna institución. Todas somos personas diferentes, venimos de lugares diferentes, pero comimos en un mismo sitio y ahí fue donde nos contaminamos. O las personas que ocasionalmente pasan al puesto de tacos de la esquina y no se enferman todos, se enferma uno o dos personas que fueron a comer, por ejemplo, un miércoles, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a eso se le denomina brote. Básicamente en América Latina,
existe obviamente brotes y puede ser de dos o más personas o después de ingerir el mismo alimento y obviamente señalan al alimento como el origen de las enfermedades. ¿Qué ha pasado en América Latina? Miren, aquí están los números. Disculpen esta diapositiva, pero ni tratando de copiar y pegar ni hacer lo que yo quería, se podía hacer más clara esta. Aquí tenemos a México. Tiene 633 brotes del 1993 al 2002. Entonces, si se dan cuenta, realmente no fueron muchos. Em, de enfermos, o sea, fueron 633 brotes que ocasionaron 19,493 enfermos y de estos fallecieron 107. O sea, no fueron tantos brotes, pero ¿por qué entonces se reflejan tantos enfermos y por qué tenemos tantos fallecidos? Vean Argentina y no tuvieron ningún fallecido y son 10,680. Vean a Brasil, tuvieron 5 enfermos. ¿Por qué nosotros, Cuba pues podría ser, pero nosotros tenemos un número elevadísimo de fallecidos? Eso quiere decir que no hay un buen procedimiento, digo, el brote ya estaba, pero no hubo un buen procedimiento, uno, de prevención y o dos, de manejo de personas que estaban enfermas. Ajá. O se confundieron o fueron mal diagnosticados o no habían medicamentos o llegaron tarde al sector salud, etcétera, 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 porque vean que los números son altos y nosotros con 633 hubieron países, 645 Brasil, 3,996 Cuba. Entonces vean que nosotros estamos teniendo un mal manejo de los brotes o de las personas enfermas con ETA y obviamente nos producen problemas más críticos acá. Según Latinoamérica también, ajá, ¿cuáles son o cuáles fueron del 1993 al 2003 los alimentos que más estaban contaminados en este caso y que provocaron los brotes? Tenemos a los pescados que están más o menos por ahí del 22%, al agua contaminada, a las carnes rojas, algunos alimentos que le denominan mixtos, que tendríamos que ver cuáles son, los lácteos, otros que también no sabemos si son derivados de lácteos, huevo y mayonesa, carne de aves y en una menor proporción las frutas. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Por qué nos está dando esto cuando yo esperaría que por un mal manejo de frutas tuviéramos un mayor porcentaje de casos de infección de enfermedades transmitidas por alimentos? Pues se dan cuenta que aquí los pescados es una gran proporción. Ahora, esos pescados y esa agua, esos pescados, según la clase que vimos ayer, ¿por qué nos pueden estar dando una gran cantidad de brotes? Por las toxinas que contienen, ¿no? Por las toxinas que filtraron en los tiempos de mayor reproducción de los dinoflagelados, ¿no? Eso podría ser que estén infestados de dinoflagelados y que hayan sido, obviamente, ahora sí, literalmente pescados en los meses que dijimos que no se podían pescar. Ajá. ¿Por qué suponen que el agua puede ser uno de los factores también importantes de brotes? Pues porque ahí es donde se reproducen los peces y
crean sus huevecillos y entonces ahí hay, pues se reproducen también los microorganismos, ¿no? En el fitoplancton. Sí, pero acuérdense que el agua, aquí no le están manejando como que es culpable de la vivienda de los pescados, sino más bien esta agua es con la que se elaboraron los alimentos. Si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, obviamente hubo contaminación de agua. Ajá. Las rojas, ¿por qué estamos sufriendo ahorita por las carnes rojas? Y estamos, según lo que escuché hoy en las noticias, estamos importando más carne de Brasil. Y el que exactamente le está importando es el dueño de la marca esta de, no se llama TIF, pero es una marca de carnes envasadas. Y es el secretario de Agronomía, exactamente, ese señor es el dueño de esa empresa y está importando carne de Brasil, exactamente para vender aquí en México. ¿Por qué? Pues porque según ahorita tenemos el problema del gusano barrenador y así subsecuentemente, o sea, meternos a cualquiera de estos tienen una problemática específica. Entonces, el mensaje de esa diapositiva es, uno, que no tenemos las medidas preventivas y dos, que no estamos haciendo bien la tarea en función de la limpieza de los alimentos que vamos a consumir. Para que nosotros identifiquemos y evaluemos el brote, vamos a seguir una serie de pasos. Ajá. El hacer una investigación de brotes conlleva mucho tiempo. Bueno, en teoría tiene que ser un tiempo muy corto para determinar qué fue lo que afectó a ese brote o qué fue lo que provocó a ese brote. Y obviamente se tienen que hacer un plan para seguir para poder hacer la investigación. Como verificador sanitario, entonces va a tener que hacer una preparación para trabajar en el campo y eso incluye llevar los utensilios, checar bolsas, checar plásticos, etcétera, para poder tomar sus muestras para laboratorio. Va a tener que establecer el problema o la existencia del probable brote. Eso quiere decir que va a tener que llegar a un lugar y identificar dónde está o dónde se anunció que estaba el brote, a una verificación del diagnóstico, definir e identificar a los casos, caracterizar al brote, implementar medidas de control transitorias, y eso quiere decir transitorias de nada más de urgencia, plantear una hipótesis, evaluar su hipótesis, implementar las medidas preventivas. Ojo, el verificador tiene que implementar las medidas preventivas y las medidas de prevención y control antes de conocer los resultados del laboratorio, porque los resultados del laboratorio, cuando se tratan de bacterias, se llegan a tardar hasta una semana, si no es que más, porque obviamente tienen que esperar al crecimiento de las bacterias o del microorganismo en cuestión. Y obviamente tiene que implementar los protocolos de vigilancia. Eso quiere decir que lo que tiene que hacer el verificador es tomar las acciones más rápidas y posibles, y obviamente para eso debe tener mucha experiencia, porque si no el brote puede salirse de control. Y acuérdense que, por ejemplo, el COVID comenzó siendo un brote en un lugar específico. De ahí se fue a una epidemia. Después se fue a era una endemia porque nada más estaba en una ciudad. De ahí creció a una epidemia y de ahí se hizo una pandemia. Entonces, no crean que el brote es algo insignificante. El brote es exactamente el que te está diciendo que aquí hay un problema y que ese problema se tiene que averiguar lo más pronto posible para poner las medidas preventivas antes de que se extrapole a otra cuestión más peligrosa en este caso. Por lo tanto, la investigación tiene que ser organizada, rápida, que incluya encuestas, exploraciones clínicas de los casos, procedimientos de laboratorio para tomar las muestras y llevarlas a analizar,
y las inspecciones sanitarias sobre todos los factores, estilo de vida de los casos, qué se cocinó, cuánto se comió, quién es la persona afectada, mandarla al hospital, etcétera, etcétera, etcétera. No crean que el trabajo de un verificador es sencilla, ¿ok? En 1973 y 87 en Estados Unidos se reportó alrededor de un 48% de epidemias y esto básicamente es porque no tuvieron sus medidas de control adecuadas y se identificaron que los principales alimentos que pudieron provocar estas epidemias fueron la carne bovina, el huevo, carne porcina, carne de aves, pescados, crustáceos, moluscos y productos lácteos. Entonces, fíjense que estos son importantísimos. Por eso en Estados Unidos tuvieron que matar a todas sus gallinas ahorita o fue hace no, fue hace un año, 2 años, que tuvieron que matar a todas sus gallinas porque presentaban gripe aviar. Nos han cerrado la frontera ahorita a la carne por el gusano barrenador y nos han también cerrado la frontera a la exportación de plátanos en algún momento y creo que también al jitomate y no sé qué tantas cosas, porque acuérdense que ellos tienen sus normas específicas que nosotros, los exportadores, tenemos que cumplir y viceversa. Entonces, Cofepris aquí es muy ineficiente para poder hacer la evaluación y la verificación de los productos de la gama que están entrando, incluso de China. Ajá. De China, por ejemplo, se han detectado que muchos de los productos de belleza vienen con grandes cantidades de arsénico, que obviamente es un tóxico, pero no nos va a producir ETA, pero tampoco sabemos de los ramen o de las bebidas o de cualquier otro producto que está entrando de China y que no sabemos si viene perfectamente bien elaborado con las medidas de calidad, pues porque no sabemos chino y porque ellos no están obligados a traducir el contenido de los envases, ¿ok? Entonces, de manera muy general, para que ocurra una ETA, tiene que haber un patógeno, tiene que estar presente obviamente el alimento y obviamente tenemos que ingerirlo. El alimento obviamente va a ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos y acuérdense de las condiciones de temperatura y todos los demás factores que hablamos de las características intrínsecas y extrínsecas en ese caso. ¿Qué es entonces la enfermedad transmitida por alimentos o ETAs? Es un síndrome originado por la ingestión de alimentos y o bebidas que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que vayan a afectar la salud del consumidor a nivel individual o grupos de la población. Aquí agregan un término que vamos a ver dentro de 8 días, que son las alergias, porque aquí hay que hacer la diferenciación. Hay muchas personas que son hipersensibles y esas personas hipersensibles son las más susceptibles de enfermarse por alimentos, pero eso no significa que ese individuo que es hipersensible y que puede presentar alergias vaya a contaminar a otros y vaya a generar un brote, pero sí puede provocar una enfermedad de transmisión por alimentos. Hay varios factores importantes para que se dé esta contaminación y o tenemos que encontrar al agente causal, o sea, quién fue el que lo provocó, el vehículo, que puede ser un alimento o agua, el huésped susceptible y los factores como son contaminación cruzada, control inadecuado de temperaturas, mala higiene del personal o fuentes inseguras. Yo no sé si ustedes no han visto mucho cómo es que los hindúes elaboran sus alimentos en la calle. Y así hay mucha gente que llega y come
Además usan agua sucia. Además, no sé si eso es un montaje o realmente así preparan los alimentos en la India, ¿no? Además de mucha basura, además, no sé, pero ahí yo creo que abundan las enfermedades de transmitidas por alimentos. Adicionalmente a esos factores anteriores que estamos mencionando acá, se suman la dosis ingerida y la sustancia tóxica o toxina que se produce. Obviamente, tiene que ser una concentración alta y que puedan llegar, algunas toxinas puedan provocar infecciones que son mucho más peligrosas y que sean desarrolladas obviamente por microorganismos o las propias toxinas, o en el caso de los priones, por ese tipo de proteínas específicas. Para eso también se debe de tomar en cuenta la edad, la raza, la resistencia, las condiciones del sistema inmune, porque acuérdense que estoy hablando también de las personas que son hipersensibles en este caso. Según la clasificación de Bryan, las ETAs se van a dividir en tres, en infecciones, intoxicaciones y priones, nada más. Las infecciones van a ser dadas por virus, bacterias, hongos y o parásitos, y las intoxicaciones por plantas y animales venenosos, sustancias químicas y sustancias radioactivas como algunas biotinas, y los priones, que son proteínas animales. Aquí tenemos la definición de cada una de ellas, pero que quede claro que en este caso Bryan se está yendo solamente a esos tres tipos de clasificación. La enfermedad entonces transmitida por los alimentos toma en cuenta a la etiología de las setas. Eso quiere decir que se tiene perfectamente bien que saber la sintomatología, la clínica y o desde el microorganismo para poder, cuando llega a hospital, se tiene que controlar. O sea, tiene que ser como que muy puntual. Tienen que saber o tenemos que saber el modo de transmisión, cómo fue que se transmitió esta enfermedad. Casi siempre va a ser por ingesta de alimentos. Aquí no hay tanta ciencia. Y también tenemos que saber el periodo de incubación. Al saber la etiología de la ETA, obviamente tengo que conocer al patógeno y la toxina que genera ese patógeno para que yo vea el periodo de incubación de este agente, vea la susceptibilidad individual, la cantidad de agente consumido, en este caso del patógeno, la patogenicidad del agente, y normalmente una observación que lleva de 1 a 72 horas para saber cómo tratar al caso ya propiamente en la clínica. ¿Cuántos son los causantes de las setas? Bueno, aparte de que ya vimos que son las bacterias, también van a ser los parásitos, también van a ser los hongos, los mohos y las levaduras, y obviamente las micotoxinas, porque dependiendo de las materias primas que se utilicen, tenemos que saber si estas vienen en excelente estado de calidad o no. Los virus y obviamente el estado en el que sean consumidos los alimentos, adicionalmente, si hubo un almacenaje o no. Fíjense que uno de los casos cuando yo era verificadora de Cofepris, me mandaron de la gerencia de calidad de granos y semillas, me mandaron a hacer un muestreo a una bodega. El principal problema que tienen los granos y semillas en los almacenes, uno va a ser la temperatura. Y dos, por ejemplo, ya ven que hay apilaciones de sacos, hacen como un tipo le llaman ellos tobas, suben, acomodan los sacos de los granos de cierta forma para apilar y subir hasta casi el techo del almacén.
Pues hasta arriba, señores, me tocó subir para tomar una muestra y era un cagadero de palomas importantísimo. Y pensar que esos costales eran de estos de lazo, costales de lazo, no eran ni de plástico de esos duros que difícilmente se abren. Imagínense todo no quiero decir el guano, pero es las heces fecales de las palomas el almacén. Y que eso lo lleven, casi siempre eso lo llevaban a Conasupo, a las tienditas de Conasupo, y o lo terminaron vendiendo también a muchas tiendas de Aurrera. Imagínense cómo llegaban a sus casas esos granos y semillas. Bueno, llegaban a las mías porque yo todavía consumí de Conasupo. Ok, esto lo vimos en microbiología. Hablando de las bacterias, ustedes podrían preguntarme, maestra, ¿cuáles son las más patógenas y o toxicogénicas de las bacterias que conocemos? Sabemos que tenemos bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Ustedes qué opinarían de cuáles son las más tóxicas, las positivas o las negativas? ¿Y por qué? ¿Cuántos dicen que las gram positivas? Sin miedo, ¿eh? Yo digo que ¿Y la cuántos gram negativas? yo digo que ¿Y cuántos dicen que las dos? yo gram negativo. Tú gram negativas, ¿por qué? ¿Y quién dice gram positivas y por qué? Pues las gran positivas, no me acuerdo, pues más bien si eran porque esas entraban, ¿no? No, o sea, entraban en la membrana de las células y no, o por la capa que contienen. Ajá, más bien por ese segundo punto. A ver, la diferencia entre las gram positivas y gram negativas es la pared celular. Ajá. Dentro de la pared celular de las gram negativas, los lipopolisacáridos, acuérdense que eran los más críticos en este caso, que eran los más peligrosos y los que se podían fijar. Y el lipopolisacárido era exactamente uno de los puntos que tenían que atacar los fármacos para poder pasar la membrana y destruir la pared y destruir las membranas en este caso. Dentro de las gram positivas había una gran cantidad era una pared gruesa de peptidoglucanos, acuérdense, que tenía más de 8 capas de peptidoglucanos y que lo difícil era atravesar exactamente esas 8 capas para poder romper la pared, la membrana celular. En todo caso, en ambos casos, lo que queríamos hacer es atravesar la pared con medicamentos para poder romper la membrana celular. ¿Y qué es lo que pasa cada vez que nosotros consumimos antibióticos? Que estamos haciendo más resistente a la bacteria por su pared celular, que no nos va a permitir ahora la entrada tan fácil de ese medicamento para poder romper la membrana y neutralizar a la bacteria. ¿Ok? Pues la respuesta es que las dos, tanto las gram negativas como las gram positivas son potencialmente tóxicas o patógenas en este caso. Son potencialmente patógenas. Ajá. Ahorita vamos a ver por qué son potencialmente patógenas. Dentro de los factores que van a incluir
el crecimiento de las bacterias, obviamente hay varios específicos. La temperatura es uno de los factores críticos. ¿Por qué? Porque las bacterias se van van a vivir o se van a multiplicar o se van a reproducir en un ambiente, en un gradiente de temperatura desde 5 grados hasta 60 grados. Por eso dice zona de peligro. Eso quiere decir que si ustedes no tienen una buena refrigeración o congelación de los alimentos y los dejamos en la mesa, hay una oportunidad para que las bacterias se reproduzcan de manera muy rápida y puedan estar descomponiendo los alimentos de manera también rápida, de tal forma que pudiéramos nosotros tener un tipo de intoxicación. En los puestos callejeros, acuérdense que adicionalmente están el aire, está el polvo, están las heces fecales, están cualquier cosa, los orines de las personas, las heces fecales de los perritos que ahora salen a pasear, y eso puede estar afectando. Y fíjense que eso no ha sido considerado, ¿eh? Las heces fecales de los perritos, que si bien los dueños salen a pasear a los perros y las recogen, quedan residuos en el piso, y un puesto de tacos que esté por ahí cerca, imagínense cómo está de contaminado en este caso. La humedad. Acuérdense que la humedad en los alimentos se puede presentar de 3 formas, como un agua libre, un agua ligada y en general un agua total. Dijimos que el agua ligada está ligada, pero a la estructura química propiamente del nutriente que compone al alimento. Si es un carbohidrato, obviamente hay agua pegada a la estructura química del carbohidrato. Si es un lípido, va a haber cierta cantidad de agua, pero queda mucha agua libre. Toda esta agua libre que nosotros vamos a cuantificar en humedad, que debieron haberlo visto conmigo seguramente, esta agua es agua libre más el agua ligada, nos va a dar el agua total, y eso lo vamos a ver en algo que se llama humedad, que no es otra cosa más que la cantidad total de agua en el alimento, y que es diferente al concepto de actividad del agua, que es solamente una fracción de agua libre en el alimento. Una pequeña fracción de toda esta totalidad, de toda esta. La humedad contempla al agua ligada a la estructura más el agua libre, y la actividad del agua solamente a una pequeña fracción de esta agua libre en el alimento. Entonces, eso quiere decir que un alimento que es perecedero o que es un alimento fresco, pues obviamente tiene una gran cantidad de agua que es susceptible de ser utilizada por los microorganismos para su crecimiento. Hay otra que es el tiempo. Normalmente las bacterias se reproducen de manera exponencial, y por eso existe una curva que la describe, donde hay un crecimiento muy latente al principio, pero que después se desencadena de manera muy grande. Por ejemplo, de una sola bacteria podemos tener 2, de estas 2 podemos tener 4, y así sucesivamente. Eso se le llama crecimiento exponencial. Y para eso no necesitamos tanto tiempo, sino que en un tiempo muy pequeño, en un intervalo de tiempo muy pequeño, podemos tener ya una cantidad de bacterias pues mayormente reproducidas. Miren, fíjense, a 1 hora tenemos 800, a las 2 horas ya tengo 6,000, a las 3 horas tengo 50,000, a las 4 horas puedo tener 400,000, a las 5 horas más de 3 millones. Por eso cuando ustedes consumen un Soful o un ¿cómo se llama? Un Yakult, en la partecita de atrás siempre va a venir la cantidad de bacterias referidas en millones, porque eso quiere decir que tuvieron un cultivo muy rápido en un tiempo muy corto a tener comunidades de cantidades enormes de bacterias, en este caso benéficas, porque son Lactobacillus casei shirota.
El otro factor que es la acidez es muy importante y nada más les estoy dando un resumen así rápido. Acuérdense que la acidez también es un factor muy importante porque vamos a tener bacterias en el lado acidófilo, en el neutrófilo y en el alcalófilo, y eso va a depender del tipo del pH que se presente en ese caso. Entonces, aquí en pH ácido podemos tener a Acetobacter, neutrófilo a las pseudomonas y alcalófilo a Nitrobacterium, que no se alcanza a ver. No es otra cosa más que el crecimiento de estas también en un pH ácido. Eso quiere decir que nosotros preparamos dentro de nuestros alimentos, por ejemplo, las salsas. ¿Las salsas en dónde entran? ¿En acidófilas, neutrófilas o alcalófilas? El arroz, ¿dónde suponen que se puede estar moviendo? En una escala de pH. Por eso es importante revisar el pH de los alimentos para ver qué tipo de bacterias podemos estar reproduciendo en esos medios de nuestra cocina. ¿Qué tipo de bacterias están en una salsa, en unos frijoles, en un arroz? Les voy a recomendar que se compren unas tiras de pH y las tengan ahí en su estufa para que más o menos hagan ese ejercicio y de tomarles el pH a sus alimentos mínimos para ver qué bacteria de esos tres tipos puede estar llegando a sus alimentos. Esto es microbiología. Entiendo que no les guste la microbiología, pero es apasionante y de verdad es uno de los aspectos más importantes para sus estudios. Otro de los factores es la presencia o ausencia de oxígeno. Hay bacterias que son aerobias estrictas, como en el caso de este tubo, y necesitan el oxígeno, por eso crecen arriba del sustrato. Anaerobias estrictas son estas y se van hacia el fondo del sustrato. Anaerobios facultativos que no les importa si hay o no hay oxígeno, se mueven indistintamente. Microaerófilos que están por debajito del sustrato y los anaerobios aerotolerantes que son estos y son muy parecidos a los anaerobios facultativos. Esto es muy simple. Eso quiere decir que podemos ver, fíjense bien, podemos ver a los alimentos en dos, yo diría que en dos partes específicas. Cuando tenemos bacterias en la parte de arriba del alimento, no necesariamente el resto del alimento está echado a perder. Cuando el alimento está limpio por arriba, no necesariamente va a estar limpio por abajo o echado a perder. Ajá. En este caso también tengo un alimento contaminado en la parte de arriba y en la parte de abajito, pero cuando yo clavo el cuchillo no sé hasta dentro o a qué profundidad del pastel puedo tenerlo contaminado. ¿Se dan cuenta? Esto implica mucho un factor que se llama merma de los alimentos. Entonces, yo voy a ir a tirar un alimento nada más porque vi que aquí hay una contaminación. Muchas veces, por ejemplo, en los quesos, sobre todo, se recomienda que se corte la fracción contaminada y se pueda comer el resto de la fracción, justamente para que no se echen a perder, para que no se tiren tantos residuos de alimentos. Caso contrario, aquí estamos viendo que está limpio por arriba, pero desconocemos cómo está por abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta eso tenemos que saber dónde se está moviendo el patógeno, si es un aerobio o si es un anaerobio, es una parte importante. Adicionalmente, obviamente, necesitamos conocer
pues la composición de los alimentos. Los microorganismos necesitan proteínas, hidratos de carbono y grasas para reproducirse. Y esto lo vemos nosotros en los medios de cultivo que también revisamos en la microbiología que les di. Entonces, para que este microorganismo pueda liberar sus toxinas, va a tener que pasar un proceso de ingestión, un proceso de reproducción y obviamente una generación de la toxina. Y aquí es donde un proceso de incubación, un proceso de temperatura, y es donde va a provocar la infección. Principales representantes que son patógenas. La salmonela es una gram negativa. Ay, aquí la máquina fuerza me tuvo que poner gran. Es una gram negativa y tiene ciertas características, y también es una denominada enterobacteria que tiene una incubación de 6 a 72 horas y que más o menos si no hay tratamiento, aquí dice de 11 a 18 días, créanme que no. Yo anduve enferma de salmonela y no fueron de 11 a 18 días. Yo me enfermé fácil mes y medio o 2 meses. ¿Por qué? Porque les da un tipo de infección en el tracto digestivo, sobre todo en el área de la faringe, y se llega a confundir con una gripe. Entonces, los médicos dan y provoca temperaturas altas también. ¿Qué es lo que les dan los médicos? Les dan antigripales, pero no les dan antibacterianos porque no les mandan a hacer, o en ese caso a los médicos que yo fui, nunca me mandaron a hacer una prueba de laboratorio hasta que fui con el último y ya me dijo que obviamente era una salmonela y que a dónde había yo ido a pasear. Pues venía yo de unas vacaciones de haber ido a Chiapas, a Guatemala, y obviamente allá me contaminé con salmonela. ¿Ok? En este caso es una enterobacteria, es una bacteria provocada por mala higiene en las manos. La Escherichia coli es una gram negativa y esta también es una enterobacteria porque esta es también fecal oral. Es mano, acuérdense que es ano, mano y boca. Entonces, básicamente es por no lavarse las manos. Periodo de incubación 3 a 5 días y más o menos una duración de la sintomatología de 1.5 a 10 días. Yo también lo dudo. Una listeria monocitógenes es otra gran positiva. Ay, estos correctores. Frecuente en vegetales, vía de transmisión, contacto con animales, infección cruzada entre recién nacidos y transmisión por alimentos. Esta es una zoonótica. Eso quiere decir que nosotros le dimos el beso al perro o al gato. Por eso cuando salen tantos programas donde los humanos le dan besos a los gatos y no sé qué tanto hacen con los perros, pues tengo mis dudas, realmente no lo hagan porque son principales vectores de bacterias también. Staphylococcus aureus también es una gran positiva y aquí se encuentra de forma natural en piel, nariz, boca y manos, pero cuando excede, pues obviamente también va a producir su toxina y también va a personas inmunodeprimidas puede estar provocando exactamente los síntomas específicos de una intoxicación. La Clostridium perfringens es otra gran positiva. Esta afecta intestino de humanos y se encuentra en el suelo, el polvo, las mucosas y las moscas, perdón, y otros insectos. Entonces también hay que tener cuidado que si van a comer chapulines, que si chinches de allá de Tasco y cosas así, pues también guarden su medio distancia. Frecuentemente son esporas, carnes de mamíferos, aves de corral y otros productos deshidratados y platos cocinados con carne que se dejan enfriar lentamente. Por eso, ahorita al final vamos a ver los procesos de refrigeración.
El botulinum, obviamente, ese es el que produce la toxina botulínica y es una gran positiva también. Y en este caso es una anaerobia facultativa. También hay alimentos de mayor riesgo como son conservas, verduras y embutidos, muy distribuido en la naturaleza y resiste largos periodos en forma de espora. Y la sintomatología obviamente es, la enfermedad es infrecuente en este caso, o sea, no puede dar tanto, pero también puede ser grave y fatal. Y vean realmente que son pequeñísimas, ¿eh? Lo grave de aquí es la toxina que producen. Estas sí producen toxinas críticas y obviamente como se reproducen muchísimo, no, una tal vez no nos harían tanto. Es a lo que le llaman cargas bacterianas. A lo mejor es una pequeña colonia, pero como se encuentra en un ambiente de fácil reproducción, pues obviamente aumenta su volumen y al aumentar el volumen, pues producen mayor cantidad de toxinas que van a producir la enfermedad. Hablando de otros organismos o de otros microorganismos, vamos a tener a los parásitos con especial atención a todos los de tipo lumbriforme, como es la triquinela o la anisakis, que no es otra cosa más que dos parásitos que ahora que fueron a su práctica, yo quería que vieran algo parecido a esto, no porque fuera una triquinela o una anisakis, pero sí eran parásitos de tipo de este tipo de forma. Y básicamente, ¿por qué pueden estar dando? Pues porque puede haber un vehículo infestado y que nosotros consumamos comida de este caso. También porque estos hayan por una zoonosis. Se puede dar de dos formas, uno por consumo de carne cruda, que está rarísimo que consumamos carne cruda de cerdo, pero no me quiero referir a que lo consumamos crudo, sino a que no hay buena cocción de los alimentos. Normalmente esta se tiene que cocer con agua y no nada más freír en aceite para que pueda asegurar bien su cocimiento. Y por el otro lado, pues obviamente por transmisión zoonótica, que las ratas, los perros o cualquier otro animal doméstico que pudiéramos tener, y llamo doméstico porque hay alguien que también domestica las ratas, pero aunque no lo domestiquemos, podemos tener ratas en la cocina o ratones o cuyos o no sé qué, que hayan consumido algún tipo de carne contaminada. En el hombre, pues obviamente porque hayan en la anisakis, básicamente porque ya hemos consumido directamente un animal marino que venga obviamente con altos niveles de toxina para poder tener una anisakis. En el caso de los virus, pueden ser básicamente de tipo enterovirus y eso es porque obviamente no hay una buena higiene en el lavado de manos, porque haya sido utilizado un agua residual, porque se haya utilizado abonos para las frutas y que esas no hayan sido bien lavadas porque no haya un suministro adecuado de agua y eso obviamente va a llegar al consumidor. Adicionalmente, aquí también podemos meter la cuestión de la, ¿cómo se llama? De la contaminación cruzada. Y o por transmisión zoonótica nuevamente, porque indirectamente vamos a tener contacto con los animales y de ahí, pues se pueden generar las contaminaciones con bacterias y de aquí generar un brote y de aquí una epidemia. En el caso de los priones también puede ser porque aquí hay una proteína que fue descubierta en 1980 y se llama PRPC o así son sus siglas y pueden haber variantes como la PRPSC
o sea, el sistema nervioso central, y que después de una incubación prolongada da una enfermedad que se llama Creutzfeldt-Jakob o ACJ, y esa enfermedad está relacionada con las distintas, ay, se me fueron, con estos priones que van a provocar, en este caso, letalidades o desencadenamientos fatales, porque en este caso puede estar afectando algunos animales que obviamente nosotros consumamos directamente. ¿Cómo se da? Fíjense, por consumo de suelos o de plantas que pueden estar contaminadas con este tipo de priones en la naturaleza. Por ejemplo, aquí es en los bovinos, causa tembladera, en los venados o óvidos, parece, se llama enfermedad del desgaste crónico, y en las vacas es la enfermedad de las vacas locas. O sea, es una proteína infecciosa grandemente importante en el caso de los priones. Ya para terminar, ¿qué es lo que debemos de cuidar como sanitaristas? Señores, su análisis de principios y peligros de puntos críticos. A ver, nosotros ya lo vimos, ya sabemos qué son, pero ustedes los tienen que desarrollar dentro del ambiente donde estén laborando. Tienen que seguir sus prácticas correctas de higiene, tienen que tener buenos controles de temperatura y tienen que tener una responsabilidad como manipuladores de alimentos. Y ya con esto, ustedes ya están casi listos para meterse a la norma oficial mexicana 251, porque ya les estoy dando los principios, las prácticas, ya estamos hablando de temperatura y del manipulador como parte responsable de estas medidas preventivas y que deben de seguir mecanismos, procedimientos y elaboración de manuales. Tienen que tener una buena observación de los alimentos y de su manipulación desde que reciben la materia prima, cómo la van a conservar, si le van a aplicar frío, le van a aplicar calor y le tienen que eliminar o le tienen que eliminar agua. Obviamente siguiendo los procesos adecuados y siguiendo las medidas de aprovechamiento en este caso o de prevención para que tengan un adecuado manejo de sus alimentos. Las medidas de prevención para la manipulación de alimentos van a ser básicas, van a ser, por un lado, la limpieza. Señores, el lavado de manos, quiero decirles que es la parte fundamental. El lavado de superficies es otro de los puntos sumamente importantes. Cuando ustedes como sanitaristas hagan un estudio, siempre van a meter una muestra de manos al laboratorio del manipulador de alimentos. Van a meter una muestra de la superficie en la que se están elaborando los alimentos. Tienen que ir y tomar una muestra de las tablas de cortar y adicionalmente van a tener que cortarle un trozo a los paños con los que se lavan o se limpian los trastes. Esto quiere decir que la limpieza es la parte fundamental para la manipulación y la generación de alimentos de manera segura. Otro de los puntos que deben de tomar en cuenta va a ser la separación, manipulación y almacenamiento de los alimentos crudos, los que se van a preparar o los que requieren baja refrigeración, la utilización de utensilios limpios y adecuados y obviamente la limpieza. Tienen que aprender a separar para qué son y dónde va cada cosa. El cocinado
es otro de los puntos importantes. Tienen que eliminar bacterias cocinando los alimentos. Acuérdense que las bacterias a 65 grados para arriba son las que se desnaturalizan. Acuérdense que el rango de temperatura en las que proliferan está entre los 5 a los 60 grados centígrados. Por arriba de eso, entonces tenemos una muerte de bacterias y por debajo de los 5 grados también. Eso quiere decir que tenemos que aprender a congelar, no a refrigerar, a congelar y o a cocinar por arriba de los 65 grados. Obviamente, para que tengan un tipo de conservación más estricta de los alimentos. Enfriar y conservar. Obviamente vamos a tener que aprender a congelar y a descongelar alimentos. Y los alimentos se congelan y se descongelan dentro del refrigerador. Tienen que pasar, por ejemplo, de una congelación de menos 18 grados centígrados y gradualmente llegar a 0 grados, pero dentro del refrigerador. Eso quiere decir que ustedes sacan sus alimentos del congelador y los van pasando gradualmente de rejilla en rejilla o de piso en piso dentro del mismo refrigerador para que ustedes tengan, por ejemplo, ahora que se viene el pavo navideño, no lo vayan a descongelar afuera a temperatura ambiente, sino dentro del refrigerador. Y eso quiere decir que fácilmente van a tardarse unos 2 días en descongelar. Entonces tomen eso en cuenta. ¿Qué medidas hay que tomar? Por ejemplo, someter a los alimentos cocinados a refrigeración antes de 2 horas después del antes de 2 horas después del cocinado. Eso quiere decir que no se esperen a que se enfríen del todo. No descongelar alimentos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque con la cantidad de agua que tienen provocan la proliferación de bacterias. Colocar los alimentos distanciados dentro del refrigerador. Entonces hay que comprarse un refrigerador más grande o no meter tantos alimentos para que se apilen ahí dentro. También utilicen recipientes adecuados para que ustedes vean qué es lo que contienen esos recipientes y o de preferencia pónganles una fecha de procesado también y una tentativa de caducidad. Comprobar el funcionamiento correcto de los equipos de refrigeración y obviamente aquí hay un manualito que les dan como recomendaciones para congelar y descongelar alimentos, siguiendo la regla de oro. Nunca deberá volver a congelarse un alimento que anteriormente se haya descongelado total o parcialmente. Ya no sirve, ¿eh? Ya ese alimento fue invadido por bacterias. Finalmente, ¿cómo van a evitar las enfermedades de transmisión alimentaria? Según la OMS, ha dado 10 reglas básicas, que son elegir a los alimentos que han sido tratados con técnicas higiénicas, aplicar tratamientos de cocción adecuados, consumir de forma inmediata, conservar refrigerados alimentos que no van a ser consumidos de manera inmediata, recalentarlos de manera uniforme, evitar el contacto de crudos con cocinados, evitar insectos, lavar bien las manos, lavar bien las superficies y usar agua potable para cualquiera de los usos. Cuando empezamos el curso, dijimos que uno de los principales factores que tenía que tener un ambiente para las buenas prácticas higiénicas era tener una llave de agua potable, porque se va a utilizar para lavar absolutamente todo. Y dentro de eso, señores, pues también se tiene que llevar un estricto control de calidad del agua que están utilizando. Por lo tanto, el agua también se toma y también se lleva al laboratorio para su análisis. Y ya finalmente, ¿cómo podemos eliminar agua del alimento? Pues hay una serie de procesos
de transformación que podemos tener, obviamente con ciertas características. A mí, por ejemplo, la sal me gusta, pero el adicional de los nitritos y nitratos no me gustan. El azúcar provocan la concentración en las mermeladas y el azucarado es un poquito difícil de ser. Si se han dado cuenta, ustedes abren una mermelada y por la misma cantidad de azúcar casi no se producen bacterias. El ahumado es otro de las técnicas que se usan para eliminar el agua. Vamos, lo que nosotros queremos es eliminar el agua libre del alimento para que nos dure más. Y todas estas técnicas nos van a servir perfectamente bien para que nos duren más los alimentos. Y tan tan. ¿Tienen alguna pregunta o se durmieron? No, maestra, ninguna. Gracias. Les paso lista. Hoy nos vamos a ir más temprano. Perfecto. Ese tema era cortito, literal. Maestra, ¿me va a mandar Nuevamente las los... diapositivas? ¿Mande? ¿Me va a mandar las diapositivas? Ah, ¿las quieren esas también? Sí, maestra, porque trae muchas Sí, maestra. recomendaciones. Ah, ok. ¿Van a querer las de ayer también? Para mandárselas a Heidi de una vez. Sí, maestra, por favor. Sí, Ok. Sí, porque les van a servir para sus tareas también. Ok. Yesenia, Presente, maestra. Frida, Presente, maestra. Greco, Javier. Presente, maestra. Esa fue un poquito más aburrida, Javier. Sí lo oía usted. Lo oí roncar. Lorena, Lorena, Presente. Merari. ¿Sí, Lorena o no, Lorena? Presente. Ok. Merari, Presente, maestra. Heidi, Presente, maestra. Ani, Ani se conectó, pero no. A ver dónde está. ¿A quién tenemos? A ver, Frida, Lorena, Merari. No, no está. No la tengo conectada. Berenice presente, maestra. y Diana, Diana López. Diana López. Ah, sí. Es Diana Yesenia, ¿verdad? Sí, maestra. Listo. Y entonces, ok. Y Daniela, que siempre brilla por su ausencia, Daniela. Ok. Daniela es la que lleva como 50,000 materias, ¿verdad? Y nada más entrega tareas, pero nunca se mete a las clases. Perfecto. Y pasa con 7. Bueno, si no tienen preguntas, pues nos vemos la próxima semana ya estamos casi terminando para que no se queden sin tema. Y por favor, hagan sus tareas, por favor, por favor, por favor. ¿Sí? Sí, Sí, maestra. maestra. Bueno, si no tienen preguntas, pues nos vemos en la próxima. Que tengan buena tarde y ahorita mando las clases a Heidi. Gracias, maestra. Gracias, igual. Los temas, perdón. Que les vaya bien.
Ay, no. ¡Ay! No me dejas dar clase.